Comenzamos entonces con la exposición. El día de hoy nos toca teletrabajo. Teletrabajo se estuvo, bueno, nos obligamos a estar en teletrabajo en virtud de esta cuarentena y tuvimos que aprender, muchos tuvimos que aprender por la fuerza. Eh, Así que, aguárdame un segundito. Bueno, si se escucha el perro, les pido disculpas. Así que bueno, el doctor Sojo nos va a comentar hoy, nos va a hablar de lo que es teletrabajo, ¿sí? Eh, una vez que termine la exposición, vamos a tener unos 20 minutos más o menos para hacer preguntas. Lo que les voy a pedir es que aquellos que tengan preguntas para hacer pueden tocar el botoncito que tienen como una mano abajo a la derecha. Eso nos habilita a nosotros, nos dice que ustedes tienen una pregunta y le habilitamos el audio para que la puedan hacer. En caso de no querer hacerla y querer preguntar por chat, yo después la leo. Así que le cedo la palabra al doctor Sojo para que nos explique un poquito del tema de teletrabajo. Bueno, indudablemente toda esta situación de pandemia cambió un poco la perspectiva que tenemos actualmente del tema del teletrabajo. Hoy los cambios en consumo, los cambios en hábitos, los cambios en distintos tipos en lo que respecta a cómo nos vamos a mover de acá a la pospandemia, digamos, lo que se llama la nueva normalidad, o lo que algunos llaman la nueva normalidad, recién está empezando. Uno de los cambios que se prevé es el teletrabajo como una opción que antes las empresas o muchas empresas no habían ni siquiera pensado en implementar o que veían como un beneficio, como una política inclusive de ahorro de costos y de estructura. Para que sea una idea y yendo a nociones generales, se dice, por ejemplo, que entre lo que es el hábito de consumo a través de Internet, compras y demás, en el mundo, y esto incluye a Argentina, se adelantó 7 años. Que el comportamiento que se esperaba de los consumidores en los próximos 7 años se produjo en unos pocos meses. Esto llevó a nuestros legisladores a reaccionar y a sacar una ley de teletrabajo, pero esto no solamente pasa en Argentina, Recientemente Chile está sacando una ley de teletrabajo, en España también se está discutiendo. O sea, los legisladores argentinos y los del resto del mundo, en este contexto donde ven este cambio cultural, empezaron a parametrizarlo o establecer los límites en los cuales se va a desarrollar. La ley fue, ya veremos ahora que la ley es muy, muy criticada por varios aspectos. Otros aspectos por los cuales son criticados, vamos a ver que tiene que ver con recomendaciones de la OIT que no fueron efectuados ahora, sino hace varios años, y no hicieron más que recibirlo. Así que, bueno, arrancamos. Perdón. Me confundí, ahí está. Un segundo que tengo, acá está. ¿Qué es el teletrabajo? Vamos a empezar un poco de historia para entender en qué contexto nos encontramos hoy y cómo, y entendiendo un poco este contexto, vamos a entender un poco más la ley. Las primeras nociones de teletrabajo fueron desarrolladas en la década del 70. De hecho, se le atribuye a Jack Niles en un libro que fue el primero en acuñar el término teletrabajo, una idea que ya venían algunos autores o algunos adelantados en esa época a vislumbrar. El mito, según un libro que leí, el mito dice que Jack Niles estaba en Estados Unidos en un embotellamiento de tránsito y acuñó la idea de que el trabajo, que el trabajo vaya a la gente y no la gente al trabajo. Por supuesto, los medios tecnológicos y demás no estaban tan desarrollados en esa época, y la idea de teletrabajo también había nacido
lo que se había producido en esa época, una crisis del petróleo, con lo cual el consumo de combustible para el traslado y demás implicaba grandes gastos. Según dicen los estudiosos, en la década del 80 esta idea de teletrabajo tuvo un parate, más que nada porque las empresas y sindicatos, las empresas no querían implementarlo y los sindicatos, estamos hablando a nivel del mundo, por supuesto. Argentina no había llegado todavía en esa época a esta noción este concepto, y los sindicatos veían esto como una manera de flexibilización y desconfianza y demás, que vamos a ver ahora todavía hoy sigue, y especialmente en nuestro país, y esto se ve bastante reflejado en varios aspectos del proyecto de ley. En la década del 90, el teletrabajo empieza como una idea, empieza como una cuestión más pragmática, donde las empresas ven esta posibilidad, ya con ciertos avances tecnológicos, como una forma de ahorrar costos. En el 2000, ya con Internet más masificado, el teletrabajo ya tiene un mayor desarrollo. Otra etapa, para siempre arbitrario, pero otra etapa podemos ubicar ya a partir del 2010 con la telefonía celular, smartphones y demás, donde ya el teletrabajo empieza a tener una noción, ya no es un lugar, ya no es el domicilio del empleado donde se desarrollan las tareas. Hoy cualquiera de nosotros estamos teletrabajando sin saberlo. A ver, cualquiera de nosotros. Contestamos mails de nuestra casa, contestamos mails desde nuestros celulares. Veo habitualmente, cuando llego al colegio de mis hijos, veo muchos padres con sus laptops en los bares del frente, atendiendo calls, contestando mails. En los aeropuertos, gente con su computadora, respondiendo mails, respondiendo... todo eso es teletrabajar. Todo eso es teletrabajar. Entonces, por ahí ahora, lo que se está produciendo es un teletrabajo que no está localizado. Por supuesto, nuestra legislación, por un montón de cosas, no puede recibirlo, no lo recepciona. Hoy las ART no cubren el trabajo en cualquier lado y en cualquier lugar, lamentablemente, pero si un empleado sufre un accidente en un lugar que no sea su domicilio declarado, como vamos a ver a continuación, o el domicilio de la empresa, no va a tener cobertura. Y esto me lleva a cuento hace unos años ya, 3, 4 años, tuvimos una reunión con una ART, donde una empresa de tecnología, le planteaba a la ART que no le importara dónde trabajar a sus empleados, en la medida que respondieran, que quería que tuviera cobertura, no importaba si trabajara en el barrio, la estación de servicio, si trabajara en su casa, si trabajara desde la costa porque estaba de vacaciones, mientras estuviera conectando y respondiera a sus responsabilidades, quería cobertura por parte de la RT le respondió que no, que en nuestra legislación no estaba previsto ese tipo de situaciones. Con lo cual, nos encontramos hoy, vamos a ver, en la pandemia, digamos, una nueva etapa del teletrabajo, donde ya se prevé que se va a masificar mucho más y muchas empresas van a empezar a adoptarlo. Vamos a empezar para ver qué es el teletrabajo según nuestra ley, porque para entender de qué hablamos cuando teletrabajar tenemos que ver cómo lo define la ley. A hoy, todavía no estamos hablando del proyecto, estamos hablando hoy. La primera resolución que tenemos que definió el teletrabajo fue la 1552/12. Esta resolución de la directora de Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Vamos a ver después que allí se estableció ciertos requisitos para los empleadores, pero eso viene después. Ahora vamos a atenernos a lo que es la definición. Dice, cuando el trabajador cumple todo o parte de sus tareas en su domicilio o en cualquier lugar distinto al establecimiento del empleador, mediante la utilización de todo tipo de tecnología de la información y de comunicaciones. Después, hay otros
hay otras normativas que se fueron dictando con posterioridad. En el año 2013 vamos a ver qué es el PROPET, pero lo definió como entiéndase por teletrabajo a los fines de la presente resolución a la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios en los términos de los artículos 21 y 22 de la Ley de Contrato de Trabajo y sus modificaciones, en las que el objeto del contrato o relación de trabajo es realizado total o parcialmente en el domicilio del trabajador o en lugares distintos al establecimiento del empleador. De estas definiciones podemos sacar elementos distintivos, ¿cuáles son los elementos distintivos del teletrabajo? Los elementos distintivos del teletrabajo podemos decir que el lugar donde se ejecuten las tareas se encuentra ubicado fuera del ámbito de la empresa. Alguna pregunta, ¿teletrabajo, home office? No. Teletrabajo, digamos, es el género y home office es la especie. Teletrabajo basta con que las tareas sean desarrolladas fuera del ámbito de la sede de la empresa. Lo segundo, que se utilice la tecnología informática o telecomunicaciones. O sea, para que haya teletrabajo tiene que haber tecnologías informáticas. Si no hay tecnologías informáticas, no estamos hablando de teletrabajo. Estamos hablando, si quiere, de trabajo a domicilio, otras cuestiones, pero no de teletrabajo. Y además, una tercera característica es que el trabajador aporte mediante el uso intensivo, aporte valor mientras el uso intensivo de la tecnología. ¿Qué es esto? Es decir, que hay un cambio en la modalidad de la tarea. Por poner un ejemplo, una persona que recorre, digamos, un taxista, por ejemplo, que tiene su celular, un radiotaxi que tiene su celular, está en un lugar distinto, donde se ejecutan ofertas fuera del ámbito de la empresa y utiliza tecnologías de telecomunicaciones, pero no por eso realiza teletrabajo. O sea, teletrabajo hay una descentralización de las tareas que se realizan en la sede de la empresa hacia esos lugares fuera del establecimiento de la empresa. Si no, estamos hablando de otra cosa. ¿Qué tenemos hasta hoy en la legislación argentina? Primero tenemos, al principio, muy a los orígenes, se discutió que la ley 25.800, que ratifica el convenio de OIT sobre trabajo domiciliario, era aplicable al teletrabajo. A muchos autores con los cuales yo coincido entiendo que no, que esa ley estaba previsto más para otro tipo de trabajo domiciliario, por ejemplo, las costureras que tejen desde su casa para empresas y demás, textiles y demás. Pero no es precisamente, no está, digamos, la normativa, contemplada por los artículos de ese convenio no están no están previstos, y se nota claramente, no están previstos por una situación como la del trabajo. Después, en el año 595/13, el Ministerio de Trabajo ya empieza a avanzar con una idea, con el trabajo como una posibilidad dentro de la Argentina. Entonces, se puso como objetivo impulsarlo y evaluar, y mediante ese impulso llevó a muchas empresas, o invitó, más que llevó, a muchas empresas a inscribirse, tecnológicas sobre todo, a inscribirse en el registro del PROPET, para entre el ministerio y esas empresas ver cuál era el impacto del teletrabajo en los trabajadores. Después, en el mismo año, quiero decir que el año, tomar como dato de color, que entre los años 2012 y 2013 fueron los años donde más resoluciones sacó el Ministerio de Trabajo, porque en ese momento estaba a cargo de la comisión la doctora Viviana Díaz. La doctora Viviana Díaz fue una de las principales impulsoras en ese momento del teletrabajo en la Argentina, y dentro de esos se dictaron varias resoluciones, y ahí veo que me preguntan si es del Ministerio de Trabajo. Sí, la resolución 525/13 es del Ministerio de Trabajo. También se dictó la resolución 239/13, también por parte del Ministerio de Trabajo, donde se previó la posibilidad de los trabajadores que estaban en reserva de puesto
pudieran realizar, o sea, que digamos, el empleador tenía, licenciado por enfermedad culpable, tenía derecho a ponerlo en reserva de puesto, que realizara en la medida de lo posible, que su dolencia lo permitiera, que prestara tareas en teletrabajo de tal manera de no dejarlo durante ese año que prevé la ley sin goce de haberes, sin percibir salarios. Esta resolución, ni la 595/13 ni la 239/13, o sea, la 595/13 no está vigente, la 239/13, la verdad, yo soy sincero, no conozco muchos casos en los cuales se hubiera aplicado, pero ya eran unos primeros pasos hacia el teletrabajo, y la 239/13 tiene un impacto adicional, y es una de las cuestiones que muchos ven el beneficio del teletrabajo, que es la posibilidad de integrar a personas discapacitadas al mundo laboral a través de este sistema. O sea, la resolución 239/13 apuntaba un poco a eso. Y hoy sí tenemos la resolución 1552/12 de la Superintendencia de Trabajo, sí vigente, que quizás es la más importante de todas y es la que vamos a ver ahora por el impacto que tiene. La resolución 1552/12 de la Superintendencia de Trabajo básicamente estableció qué normas de seguridad debían establecerse dentro del ámbito del domicilio del trabajador para que tuvieran cobertura por parte de la Ley de Riesgo de Trabajo. Entonces dice, lo primero que dice es que que el empleador debe notificar a la ART un listado de las personas que están teletrabajando, con apellido, nombre y CUIL, el lugar y la frecuencia de donde está realizando el teletrabajo, porque la cobertura, como vimos recién, solo va a estar en el lugar denunciado para el trabajador, sea el domicilio o donde sea, pero el lugar puede ser su propio domicilio, puede ser otro domicilio, por supuesto con autorización del empleador, pero me refiero a ese lugar, es el único que va a tener cobertura por parte de RT. ¿Qué tareas desarrolla ese trabajador? Si son administrativas, de ventas o de lo que sea. Y aparte, y esto fue lo que en su momento generó mucho impacto, decía que debía proveerse a cada trabajador una silla ergonómica, un extintor portátil contra incendio, un botiquín de primeros auxilios, un mousepad y un manual de buenas prácticas de salud y seguridad del teletrabajo. Ese manual de buenas prácticas son recomendaciones que se realizan al trabajador sobre qué posiciones debe mantener, hacer estiramiento de vez en cuando para evitar los dolores columnarios en la silla y otro montón de cuestiones. Pero bueno, hoy vigente esta resolución, vamos a ver que salvo que, la nueva ley, o sea, sobre la base del proyecto de ley sea aprobado y se cambie esta resolución, se quede sin efecto, hoy para poder teletrabajar legalmente, uno debería otorgarle al trabajador estos elementos. Antes de entrar de lleno en la ley, vamos a ver un poco cuáles son las recomendaciones de la OIT respecto del teletrabajo, porque como dije antes y cuando veamos la ley se va a hacer un poco más evidente, varios de estos aspectos de estas recomendaciones de la OIT fueron recepcionadas por la propia ley. Una cuestión, si quieren, no vamos a entrar detalle por detalle porque son varios puntos, pero podemos resumir que, por un lado, una cuestión que es importante para ustedes es que tanto el trabajador presencial como el trabajador debe estar en igualdad de condiciones. Se refiere a igualdad de condiciones salariales, igualdad de condiciones en cuanto a progreso dentro de la empresa, debe recibir las mismas prestaciones sociales y demás. Después la otra cuestión es el límite de la jornada. Una cuestión en la cual la OIT ya ponía foco hace tiempo, es que el hecho de trabajar no implica que el trabajador estuviera exento de la jornada de trabajo, sino que se debía respetar una jornada de trabajo, sea cual fuera esta. Entre los límites legales, por supuesto. El teletrabajador no está excluido de la participación sindical, está representado por los sindicatos y debe asegurarse su participación sindical.
Los gastos e inversiones realizados para realizar el trabajo de la casa deben ser afrontados por la empresa. Debe establecerse el sistema de contacto con el resto de los trabajadores de la empresa. ¿Y esto por qué? Porque uno de los grandes aspectos sobre los cuales se pone foco en el teletrabajo es la sensación, y ya vamos a ver un ratito, la sensación de aislamiento que se produce en el trabajador al no tener contacto con superiores. En general, todos los autores que desarrollan el teletrabajo dicen que el teletrabajo en un 100% sin posibilidad de ir a la empresa, tener un contacto con compañeros, que yo, termina generando una sensación de aislamiento que es perjudicial para la salud psicológica del trabajador. Después deben ofrecer programas formativos para enseñarle al trabajador, al empleado cómo teletrabajar. Como dijimos antes, la posibilidad de promoción debe ser igual al resto de los empleados. El paso del interno del trabajador a distancia del trabajador presencial al teletrabajo tiene que ser voluntario. Esto la ley lo dice claramente también, y ya estaba antes en la OIT. El tema de seguridad laboral en lugar de trabajo. Como ver, todos estos aspectos que fuimos viendo recién, son varios aspectos de esos que vamos fueron recibidos por la ley, aunque para mi gusto, de una manera que en algunos casos no fue adecuada. Y eso fue lo que se criticó en varias veces. En cuanto a resolución 1552/12, sí, alguien preguntaba recién, sí, está dejada sin efecto ahora en la pandemia. Ahora, durante la pandemia, ¿qué pasó? Durante la pandemia todos los, digamos, de hecho ni siquiera se habla de teletrabajo. Lo que estamos haciendo en este momento es un trabajo, a domicilio forzado, si se quiere, por una situación de pandemia. Pero varias características que ya vimos recién por parte de la OIT y que hacen el teletrabajo no están presentes en esta situación donde sí es cierto, estamos trabajando a distancia, pero no por voluntad, sino que forzadamente en una situación de pandemia nos fuimos obligados a trabajar de nuestros domicilios para poder seguir con la actividad, para poder continuar la actividad económica frente a la prohibición, digamos, frente al ASPO, al aislamiento obligatorio, que eran muy pocas actividades inicialmente, ahora con mayor apertura, pero inicialmente muy pocas actividades las que podían circular por la calle. En un principio, la primera normativa se mandó a permanecer en sus domicilios, diciendo que debían teletrabajar, digamos, dentro del marco de la buena fe, deberían acordar con su empleador trabajar desde su domicilio, así a un grupo de gente, mayores de 60 años, quienes tenían ciertas patologías y demás. Después, cuando se dictó el aislamiento social preventivo y obligatorio, ya todas las empresas fueron a trabajar. Y en ese contexto se dictó la resolución 21/20 que dijo, bueno, como esto es obligatorio, como las empresas no tuvieron tiempo de prepararse, como en realidad esto no es un teletrabajo propiamente dicho, la resolución que vimos recién, la superintendencia de riesgo de trabajo, no está vigente. Con lo cual, la gente, porque la realidad es que la gente empezó a teletrabajar como podía, algunos con sus propias computadoras. No hubo una verdadera organización. No fue voluntario, como dijimos recién, no hay compatibilidad entre la vida familiar y la vida laboral. O sea, hoy todos estamos lidiando con nuestras familias, hijos y demás, todos aislados y trabajando y teniendo que compatibilizar el home office con el homeschooling, con un montón de cosas que no tienen que ver con un teletrabajo voluntario que puede desarrollarse en la pospandemia. ¿Cuáles son, digamos, y ahora viene el teletrabajo, cuáles son estos, digamos que, cuáles son las ventajas que muchas empresas están analizando el trabajo y cuáles son las contras? Y lo mismo para el trabajador. Para el trabajador, primero, no gana tiempo, no debe trasladarse al lugar de trabajo. Hay posibilidad de integración a aquellas personas que tienen por discapacidad, probablemente en otros contextos su inserción en el mundo laboral sea más difícil. Hay una posibilidad de más flexibilidad horaria en general.
para las empresas en una reducción de costos de infraestructura. Pero también tiene algunas contras. ¿Cuáles son estas contras? Primero, como vimos, una de las cuestiones que más pone en pie la mayoría de quienes tratan el teletrabajo, y por eso en general recomiendo un régimen mixto y no un 100% teletrabajo, por lo menos con cierta, donde se prevé la posibilidad de que el trabajador cada tanto vaya a la empresa y tenga contacto con el resto de la empresa para generar un sentido de pertenencia, es la cuestión del aislamiento que vimos antes. O sea, una persona que está teletrabajando en su domicilio todo el tiempo, se genera una sensación de aislamiento que no es buena y una falta de pertenencia a la empresa. Voy a contar una anécdota personal, no personal, de un amigo mío, que por ahí puede reflejar esto. Yo me acuerdo que cuando recién empezamos a trabajar, recién recibido de la facultad, un amigo que había estudiado sistemas, trabajaba para una empresa en el cual le habían dado el teletrabajo desde su domicilio. Él tenía en su momento, su jefa estaba en Estados Unidos y trabajaba con compañeros de trabajo que se encontraban en Colombia, se encontraban en México y en algún otro país. Ese era el equipo. Él decía, yo no tengo necesidad de ir a la empresa porque no tengo grupo, no tengo compañeros con los cuales interactuar. Lo hacía todo mediante modalidad de teletrabajo. Lo que al principio parecía una ventaja, él se quedaba en su casa, etcétera, etcétera. Ya 2, 3 años después se convirtió en una situación de hartazgo, porque no es normal que una persona esté todo el tiempo en su domicilio, no salga y no se genere esa interacción presencial que genera ideas dentro del trabajo, que reporta beneficios para dos partes, qué sé yo. Uno puede ir a almorzar con compañeros y se generan ideas en el cambio, en esa interacción social que es irreemplazable, esa interacción personal. Más allá de eso también, y es una cuestión que para los sindicatos les genera mucho ruido, es mucho más difícil la participación en la actividad sindical. Hace poco, en realidad hace unos años, hubo un fallo en España donde se había discutido si los sindicatos podían utilizar los medios de comunicación internos de la empresa, los delegados y los medios de comunicación internos de la empresa para ejercer su actividad sindical, porque de otra manera se dificultaba eso. Después la cuestión llegó al máximo tribunal allá en España y se había votado favorablemente a favor de las pretensiones del sindicato. Pero es cierto que para un sindicato poder ejercer una actividad sindical con los trabajadores fuera del ámbito empresarial se le dificulta bastante. Como dijimos, para la ventaja para la empresa se genera una pérdida de la idea de pertenencia en la empresa, una pérdida de comunicación personal y se dificulta ejercer el control sobre el desempeño del trabajador. Y en este contexto, como dijimos recién, en este contexto los legisladores empezaron a trabajar en un proyecto de ley de teletrabajo que fue votado en diputados, se encuentra en el Senado. Se dijeron que se podían producir algunos cambios. Hoy leí en algún lugar que en realidad eran menos de lo que se esperaban. No sé, habrá que ver un poco en el Senado cuál es la suerte del proyecto. ¿Qué dice el artículo 2? El artículo 2 define el teletrabajo. Habrá contrato de teletrabajo cuando la realización de los actos, ejecución de obras o prestación de servicios en los términos del artículo 21 y 22 de esta ley sea efectuada total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja o lugares distintos del establecimiento del empleador mediante la utilización de tecnología de información y comunicación. Como les dije recién, ya esta definición es prácticamente, si no calcada, muy parecida a la que ya va la resolución que vimos antes del PROPET sobre qué es el teletrabajo. Y no es una resolución que esté mal, sino porque ya contempla esos 3 elementos que nosotros vimos que hace al teletrabajo: el teletrabajo a distancia, el uso de tecnología de la información y la organización
del trabajo en un sistema, digamos, una modificación de la forma de organizar el trabajo. Con lo cual, en ese sentido, la definición que da la ley es correcta. El segundo párrafo ya empieza a ser un poco más, no digo ruido, pero ya marca lo que es una tendencia. Dice, los presupuestos legales mínimos del contrato de trabajo se establecerán por ley especial. Hasta ahí bien. Las regulaciones específicas para cada actividad se establecerán mediante la negociación colectiva, respetando los principios de orden público establecidos por esta ley. Ya acá empieza a notarse lo que es un elemento que va a distinguir a esta ley de teletrabajo, que es la alta participación sindical, que se va reiterando en varios artículos en lo que es la necesidad de acordar con el sindicato una empresa para poder establecer un régimen de teletrabajo. Que en algunos aspectos no está mal. Lo que a mí me preocupa, y ya vamos a ver más adelante que ocurre en algunos casos, es que se dejan lagunas en la ley directamente. Bueno, esto se va a definir con negociación colectiva, esto se va a definir con negociación colectiva. Ok, está perfecto, pero no nos olvidemos que muchos de los que teletrabajan son personal fuera de convenio, con lo cual ya queda dentro, en muchos casos va a quedar fuera de ese marco de negociación colectiva, o que hoy las empresas de software no tienen un sindicato, por lo menos que representa, no tienen un convenio colectivo, con lo cual esa negociación colectiva tampoco va a estar, lo que va a dejar una laguna. Después, otro tema, la ley sigue diciendo que los teletrabajadores gozan de los mismos derechos y obligaciones que las personas que trabajan bajo la modalidad presencial y su remuneración no podrá ser inferior a la que perciban o percibirán bajo la modalidad presencial. Volvemos a la OIT. Esto no es más que esa igualdad de condiciones que vimos antes que la OIT decía, bueno, es importante que tanto el trabajador como el trabajador presencial estén en igual de condiciones en cuanto a posibilidad de progreso, en cuanto a salario y demás. Con lo cual, hasta ahí venimos bien. Otra vez lo dice, los convenios colectivos deben acorde a la realidad de cada actividad prever una combinación entre prestaciones presenciales y por teletrabajo. Nuevamente, acá se le da un poder mayor al sindicato. ¿Por qué? Porque dice, se debe negociar con el sindicato qué trabajadores pueden realizar o en qué condiciones van a realizar tareas presenciales y qué condiciones mediante teletrabajo. Con lo cual, vuelve a ratificarse la necesidad de esa presencia sindical que vamos a ver, es toda la ley, es claramente los sindicatos desconfiando de este proyecto o del teletrabajo como modalidad, como si fuera, digamos, claramente los sindicatos metieron la mano como si fueran las empresas que quisieran adoptar esta modalidad para violar derechos de los trabajadores y demás, cuando en realidad yo veo el teletrabajo como un win-win, o sea, tiene que ser como una situación donde ganen empresas y empleados. Empleados poder, en determinadas circunstancias, poder compatibilizar su vida familiar, tener menos tiempo de traslado hacia el trabajo y otro montón de beneficios, y empresas, en cierta manera, ahorrarse costos de infraestructura, evitar hacinamientos en una situación de, aún post pandemia, vamos a tener seguir, por lo menos que aparezca una vacuna con ciertos recaudos, en donde los espacios entre oficinas van a ser mayores, el teletrabajo puede ser una solución. Lamentablemente, la sensación que tengo yo leyendo el proyecto es que hay una cierta desconfianza hacia el teletrabajo constante. Jornada de trabajo. Dice, la jornada de trabajo debe pactarse por escrito. Si vamos a pactar la jornada por el trabajo, claramente vamos a pactar el resto de las condiciones laborales. Se va a tener que también pactar por escrito porque probablemente es un contrato que va a tener que acordarse por escrito. No tiene sentido acordar una jornada y no acordar el resto de las condiciones de trabajo. Y ahí vienen otras cuestiones que a mí me hace ruido en el proyecto de ley. Dice, las plataformas de software utilizadas por el empleador deben impedir las conexiones fuera de horario. Para mí, ya hay el impacto de esto primero, es un impacto económico. ¿Cómo hace una empresa para decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a estar
solamente se va a conectar de 9 a 20 horas, por decir algo, de 9 a 18, lo que sea. Y a las 18 el sistema se cae y nadie se puede desconectar. Si hay necesidad de horas extras, de trabajar en otras jornadas, hay un montón de cosas que no tienen lógica. Por otro lado, el costo de generar un sistema, de generar un sistema mediante el cual se asegure que después de determinado tiempo el empleado corte su actividad es impracticable para las pymes. O sea, puede ser que empresas tecnológicas o otras empresas mayores puedan desarrollar un programa así, pero tener que implementarlo desde una pyme, donde probablemente el teletrabajo esté planteado de otra manera, donde se le otorga a ciertos empleados la posibilidad de teletrabajar sin tanta formalidad, o sí con formalidad, pero me refiero sin tanta política. Este programa no tiene, esta implementación de software no tiene mayor sentido. Después, el derecho a desconexión digital. El derecho a desconexión digital dice: los empleados tienen derecho a no ser contactados y a desconectarse de sus dispositivos fuera de su jornada de trabajo durante sus licencias. El empleador no podrá exigir a la persona que trabaja la realización de tareas ni remitirle comunicaciones por ningún medio fuera de la jornada laboral. El derecho a la conexión digital ya está previsto, o sea, ya está empezando a ser recepcionado en varios países. Hay un proyecto de ley, fue recepcionado, perdón, hace poco en España. Francia ya tiene una legislación al respecto y demás. Hoy la movilidad genera que una persona pueda estar prácticamente a disposición del empleador 24 horas si uno quisiera. Ahora, me parece que tal como lo establece si uno lee el artículo tranquilo, tal como establece el proyecto, es un poco radical, si se quiere. ¿Y por qué digo esto? Porque uno pareciera que ningún empleado ni siquiera se prevé la posibilidad de emergencia, supongo que la prevé, pero que ningún empleador puede contactar a su empleado fuera de la jornada de trabajo. Me pareciera que esto por lo menos limita la posibilidad de horas extras o hace más complicado la implementación. Creo que en Chile la legislación chilena lo recepcionó mejor, porque estableció que un derecho de desconexión digital de 12 horas. Esas 12 horas, si lo aplicamos analógicamente a la legislación argentina, tienen que ver con el tiempo de descanso que debe mediar entre una jornada y otra. Con lo cual, hubiera sido por algo, sería más inteligente que establecieran algo así, que, o sea, que el empleado tuviera derecho de desconexión digital durante sus vacaciones o 12 horas de manera de respetar el descanso interjornada, y no simplemente que uno puede contactar las 8 horas de trabajo y ya después el empleado pueda apagar su celular, decir: yo acá no tienen por qué ni sancionarme porque tengo el celular apagado y la computadora cerrada, y uno, si quiere contactarlo por una emergencia, no pareciera que no podría hacerlo. Por lo menos salvo que la reglamentación diga algo distinto. Y otro tema es que prevé la ley, es el derecho a que se debe adecuar la jornada y que tiene derecho a adecuar su jornada e interrumpir la jornada quienes tengan a su cuidado hijos menores de 13 años, personas con discapacidad o adultos mayores. ¿Qué significa esto? Que si una persona está en esa condición, tendrá derecho a que, el empleador debe adecuar su jornada de trabajo a las necesidades de cuidado, por un lado, de que tenga él, y que si ese cuidado le genera la necesidad de interrumpir la jornada, tenga que respetar esa interrupción. Me parece que muchas veces que va a suceder lo que muchas veces sucede cuando se intenta beneficiar mucho a un grupo de personas que va a terminar perjudicándola. ¿Qué va a pasar? Que los empleadores probablemente se vean, o muchos empleadores probablemente, frente a esto que es estos derechos tan absolutos de los trabajadores, terminen no contratando personas a esas condiciones por las cargas que implica tener que adaptar jornadas, que por ahí vayan a saber cómo. No digo que no tengan derecho a hacerlo, pero creo que
y vuelvo a la legislación general, porque estuve leyendo varias normativas y demás a raíz del proyecto que estuvo saliendo y analizando, y vengo analizando hace tiempo este tema. Y hay otras legislaciones que lo hicieron más en forma más inteligente. Que hizo la legislación chilena, y quiero tener más con el trabajo, dice que prevé que el trabajador puede adecuar su jornada en la medida que su trabajo lo impida a las necesidades familiares. Y creo que hubiera sido mucho mejor que un derecho a interrupción de jornada, a tener que adecuar la jornada. Es decir, el empleador dice, bueno, ¿sabes qué? Que alguien, digamos, no se suba, no tenga una reunión, no realice una tarea porque tuvo una situación familiar X, digamos, termina perjudicando más ese derecho tan absoluto que por ahí esa verdadera esencia del teletrabajo, que era posibilidad de que el trabajador adecúe sus objetivos o sus jornadas, por supuesto. Va a tener una jornada de trabajo, por más que haya trabajo por objetivos, eso no implica que la ley de jornada de trabajo no esté aplicable, pero que pueda adaptar su jornada de trabajo a esas necesidades familiares o de cuidado, que establecer un derecho tan radical como es la interrupción y demás. Y en la medida que las tareas que desarrolla lo permitan, por supuesto. Y vamos a entrar en otros aspectos más, vamos a entrar en otros aspectos que tienen que tuvo mayor crítica por parte de las cámaras empresarias, los empresarios dentro de la ley. No el tema de la voluntariedad, que ya vimos un tema de la OIT, o sea, hoy el trabajo, el traslado de quien pasa, de que pasa de un lugar presencial a teletrabajar es voluntario, o sea, no se puede obligar a un trabajador a teletrabajar, eso ya no solo está previsto en la legislación argentina, sino diría que prácticamente por todas las normativas que estudié en distintos países sobre el respecto, o sea, sino el tema de la reversibilidad. ¿Por qué? Porque la legislación argentina, desde mi punto de vista, lo coloca de una manera adecuada, porque lo hace solamente para el empleador. ¿Qué dice la ley? Dice, el consentimiento prestado por la persona que trabaja en una posición presencial para pasar a la modalidad de teletrabajo podrá ser revocado por la misma en cualquier momento de la relación. En tal caso, el empleador deberá otorgarle tareas en el establecimiento, lo cual hubiera prestado anteriormente o en su defecto en el más cercano a su domicilio. Salvo que por motivo fundado resulte imposible. La negativa del empleador dará derecho al trabajador a considerarse despedido. Hay tres aspectos que a mí me hacen ruido. Primero, no hay un preaviso. La verdad que sería conveniente, espero que si no modifican la ley, sí lo haga la reglamentación, digamos que el trabajador, si esto está recepcionado, que el trabajador otorgue un plazo al empleador para poder adecuar las oficinas o lo que sea, de 30 días, lo que sea, porque no puede. No debería ser un plazo de 48 horas o algo así, porque no tiene mayor lógica. Que no está prevista la reversibilidad doble vía. Esto que significa que, como lo veo yo, o sea, que el empleador también pueda exigir al trabajador que vuelva a prestar en forma presencial. Si vamos a prever la reversibilidad, que sea digamos, un derecho tanto del empleador como del trabajador. Acá solamente está visto a favor del trabajador, pero no está visto a favor a favor del empleador. Y por otro lado, en realidad es tan radicalmente decir que le da derecho a considerarse despedido, me parece que hubiera sido mejor que será analizado como injuria. En todo caso, en un contexto, el juez analizará si la injuria le da o no derecho al trabajador, dependiendo del contexto particular, a considerarse despedido. Me parece que ya directamente el despido indirecto como solución es digamos, es una solución muy radical y atenta contra la continuidad del contrato de trabajo, que es uno de los principios que rige el derecho laboral. Con lo cual, no me parece adecuado como cómo lo implementaron. Vuelvo un poco a lo que es la legislación chilena. En la legislación chilena previeron la reversibilidad, pero doble vía y con un preaviso de 30 días.
para el caso del trabajador que pasa de presencial al teletrabajo y establecieron que en caso de que inicie la relación laboral mediante modalidad de teletrabajo, la única forma de volver a presencial para las dos partes es mediante acuerdo entre trabajador y empleador. Si vamos a probar la reversibilidad, yo creo que es una solución mucho más inteligente que un derecho para el trabajador sin preaviso y sin límite de tiempo que termina tornándose para el empleador, que probablemente quien está previendo la posibilidad de trabajar es porque quiere también generar un ahorro de costos de oficina y demás. No puede ser que tenga un puesto vacío esperando si el trabajador quiere volver a una forma presencial para que tenga lugar. Otro tema que contempla la ley es que es el empleador quien debe otorgar al trabajador los elementos necesarios para que pueda desarrollar su actividad, que el trabajador es responsable por el uso correcto de esas herramientas de trabajo y tiene que evitar en la medida de lo posible que la utilicen alguien que no sea él, y que el empleador debe reemplazar las herramientas rotas, o sea, que tuvieran sufrido algún desperfecto, y que el tiempo que dura el reemplazo no se considerará ausencia para el trabajador. O sea, no es ausencia, o sea, no se descontará el salario porque no prestó servicios. Nada, eso en general, la entrega de elementos está previsto en todas las legislaciones, no me parece una cuestión que plantee demasiados problemas. Sí, una cuestión es que para mí dejó algún vacío o falta aclarar, es el tema de los gastos. La ley establece que el trabajador tiene derecho a la compensación por mayores gastos en la conectividad o en consumo de servicios que debe afrontar. ¿Qué significa esto? Que hasta ahí vemos bien. Después dice, la compensación operará conforme a las pautas que establezca la negociación colectiva. Volvimos a lo que dije al principio. Se dejó un blanco a la negociación colectiva, pero hay muchos casos en los cuales la negociación colectiva, o sea, en los cuales quienes prestan servicios están fuera de convenio, están representados por sindicatos, con lo cual se genera una laguna legal. Hubiera sido preferible que hubiera establecido alguna pauta mínima respecto de qué gastos van a ser compensados, cómo pueden ser compensados, pero la ley no dice nada al respecto. Con lo cual, digamos, si hoy me preguntas algo que se modifica al respecto, la única forma de llenar es mediante acuerdo mediante la fijación de la política o mediante acuerdo individual con el teletrabajador. No va a quedar otro aspecto. Y después dice, la compensación queda exenta del pago del impuesto a las ganancias. Acá está perfecto, lo que no aclara es si es carácter salarial o no tiene carácter salarial, o sea, si es un viático o se está reintegrando al teletrabajador, o si tiene carácter salarial pero está exento del impuesto a las ganancias. Pareciera que al eximir el impuesto a las ganancias se le quisieron sacar carácter salarial. La verdad es que no lo dice, y sería conveniente que se aclare este aspecto. Y después también la ley prevé otros aspectos, otro elemento que también ya, digamos, hace digamos, de la Organización Internacional del Trabajo y demás, y en distintos estamentos se hace hincapié, que es la participación de los teletrabajadores en la actividad sindical. ¿Cómo es esto? Primero dice que van a gozar los mismos derechos colectivos, está perfecto. Después dice, deben ser considerados como trabajadores presenciales, o sea, y se lo va a asignar a un establecimiento. ¿Para qué es esto? Para que, si hay que designar delegados y demás, saber en base a la cantidad de delegados, en base a la cantidad de personal, cuántos delegados corresponden, además, que es lo que establece la ley. Bueno, para eso tiene que ser designado a uno de los establecimientos del empleador, porque en base a eso él va a poder postularse como representante de ese establecimiento, o como delegado, o para ejercer también, ser miembro del sindicato, y a su vez el teletrabajador va a poder, digamos, se va a ver cuántos personas le corresponde y demás, delegados corresponde en base a la cantidad de trabajadores de la empresa.
La representación sindical será ejercida por la asociación sindical de la actividad donde preste servicios. Obviamente, el sindicato que corresponda a la empresa va a representar también a sus trabajadores, es una obviedad, por lo está aclarado en la ley. Y bueno, debe ser anexado, que fue lo que dije recién. En cuanto a higiene y seguridad, se establece norma de higiene y seguridad, como dijimos recién, hasta ahora la única norma vigente, suspendida por el ASPO. Ahí alguien preguntaba cuánto dura esta suspensión de la 1552/12. Dura mientras dure la falta de obligación de concurrir al establecimiento como consecuencia del aislamiento obligatorio. O sea, mientras haya un grupo de empleados que no estén obligados a concurrir a su lugar de trabajo, no a trabajar, a no concurrir al establecimiento como consecuencia del aislamiento obligatorio, está vigente esta suspensión. El sindicato puede colaborar en el control de esta normativa. Ya vamos a ver recién que vamos a ver que una de las cosas, unos aspectos de la norma también es que a los fines de asegurar la inviolabilidad del domicilio del trabajador, el sindicato también va a participar dentro del control de acceso al domicilio. No es que el empleador puede abiertamente acceder al domicilio del trabajador para controlar las condiciones de trabajo, sino que debe hacerlo con la participación sindical. Se invita a la superintendencia a incluir dentro de las nóminas de enfermedades listadas de la ley de riesgo de trabajo. Como ustedes saben, la ley de riesgo de trabajo prevé un listado de enfermedades que se presumen que son profesionales y por las cuales la ART debe responder. Deben incluirse las enfermedades propias del teletrabajo, con lo cual se analizarán qué enfermedades son estas y van a ser incluidas. Y después se establece una presunción. Esta presunción tiene que ver con la dificultad de probar si un accidente es laboral o inculpable, y la presunción es que establece la ley que los accidentes ocurridos en lugar, jornada y en ocasión del trabajo se presumen laborales. Después se establece el sistema de control. Se establece que el empleador deberá tomar las medidas que corresponden, especialmente en lo que se refiere al software, para garantizar los datos utilizados y procesados por la persona que trabaja o mejor trabajado para la finalización, no pudiendo hacer uso de software de vigilancia que viole la intimidad de la misma. O sea, no se puede hacer ningún uso de software de control que viole la intimidad del trabajador, y vamos a ver que los sistemas de control que se implementen deben establecerse con acuerdo del sindicato. Deberá contar con presión sindical a los fines de salvaguardar la intimidad del trabajador y la privacidad de su domicilio. Eso es un poco lo que vimos recién. La verdad que está establecido de forma tan genérica y requiere la participación sindical que sería conveniente que alguna normativa establezca pautas más específicas. La legislación española lo hace de una manera bastante clara y llena algunas lagunas que por ahí en la jurisprudencia local no están tan claras. Por ejemplo, ya se establece que en la medida en que sea una herramienta, por ejemplo, la computadora o demás, sea una herramienta de trabajo otorgada por el empleador, tiene derecho a acceso y le debe informar en la medida que le informe al trabajador, que le avise previamente al trabajador: mirá que hay un control, que yo tengo acceso a la información que vos estás volcando y demás, porque yo, por una cuestión de seguridad, monitoreo todo lo que pasa allí. Acá pareciera que para poder implementar un control semejante se requiere un acuerdo con el sindicato. Otro de los temas que prevé la ley es el teletrabajo transnacional, es decir, por lo pronto, para contratar trabajadores transnacionales, o sea, si uno quisiera contratar empleados a una persona extranjera que no está residente en el país para realizar teletrabajo, ustedes saben que el trabajo podría permitir la contratación de personas fuera del
del territorio argentino, se requiere una autorización del Ministerio de Trabajo. La verdad que no veo eso, básicamente una invitación a la empresa de que no lo haga, porque no veo el Ministerio de Trabajo, o tampoco no sé cómo van a implementar esa autorización para uno decir, miren, tengo que contratar a una persona que reside en Chile para realizar, en Chile donde sea, digo, pero para realizar tareas que van a estar afectadas en Argentina. Se debe establecer, los convenios colectivos deben establecer un tope máximo de cuántos trabajadores extranjeros no residentes en el país se pueden contratar, y establece que la ley aplicable al teletrabajo, que va a decir transnacional, va a decir que la que sea más beneficiosa para el trabajador sea el lugar de prestación de tareas o el domicilio del empleador. Va a poder elegir la normativa, el trabajador va a aparecer, entre las dos aplicables, va a poder elegir la que sea más beneficiosa para él. Y en cuanto a entrar a la vigencia de la ley prevé un periodo de 3 meses para que las empresas se adapten, de contados a partir de que termine el aislamiento obligatorio. A partir del aislamiento obligatorio van a haber 90 días, y a partir de esos 90 días va a entrar en vigencia la ley en caso de ser aprobada. Federico, escucho preguntas. Bueno, pasamos con las preguntas. Hicieron varias preguntas en el chat, pero las preguntas iban más que nada a cuando venías comentando, así que no en todas pude agarrar bien el timing. Si alguien tiene preguntas ahora sobre temas anteriores que hayamos visto, bueno, o tocan la manito y nosotros le habilitamos el audio, o voy leyendo las que están en el chat. Ahí Carlos Alejandro levantó la mano. Aguardame, Carlos, que te voy a habilitar para que puedas hacer tu pregunta. Para ahí estoy viendo si ya está. Pregunta Claudia, ¿qué pasa si está trabajando con teoría de vigencia de la ley? Se le va a aplicar la ley de teletrabajo o más. O sea, va a tener que adaptarse a quienes venían teletrabajando con teoría de vigencia, van a tener que adaptar dentro de esos 90 días las condiciones de quien venían trabajando en determinadas, digamos, bajo determinadas modalidades, van a tener que adaptarse a la nueva ley de teletrabajo. Ahí, Carlos, te estoy habilitando el audio para que puedas hacer la pregunta. Sí, mi pregunta es la siguiente, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Yo soy abogado, pero experto, tengo una maestría en relaciones comerciales internacionales, ¿sí? Entonces he recibido varias ofertas en los últimos tiempos de Europa, de Estados Unidos, de Bolivia, para hacer como una especie de consultoría en comercio exterior de servicios desde acá, desde la Argentina, hacia afuera. Se pacta un determinado tiempo honorario, etcétera, una suma X, porque yo tendría que investigar barreras arancelarias de nuestro país respecto de los países destinatarios, etcétera. ¿Qué ocurre si el teletrabajo me contratan de España acá a la Argentina? ¿Qué LST me corresponde, la argentina o la española? En este caso, digamos, las tareas van a regirse por, digamos, para empezar, hay que ver si es si la normativa, si el teletrabajo va a ser en relación de dependencia o autónomo. Uno puede trabajar como asesor y recibir un horario facturando, en cuyo caso sería un teletrabajo autónomo y se va a regir por una normativa comercial, o puede ser un teletrabajo en relación de dependencia, y en ese caso, y entiendo que España prevé una situación similar, se va a aplicar la que es más favorable a tu caso, en este caso, o la ley de contrato de trabajo o la española, porque en general el principio general que se aplica a la mayoría de los países es que se va a aplicar la ley más favorable según el lugar de prestación de tareas o el domicilio de la empresa. Muchas gracias. No, por favor. Voy a habilitar el audio a Alejandro Calizano. Alejandro, fíjate que ahí podrías habilitar el audio y hacer la pregunta. Hola, buenas tardes, muchas gracias. En la industria del software es habitual que los empleados gocen del beneficio de 1 o 2 días por semana de home office, o sea, de oficina en su casa,
pero es como un beneficio pedido por el empleado, no es una cosa que la empresa se lo quiere sacar de encima para achicar costos. ¿Esto cómo encuadraría con el teletrabajo? Mira, durante mucho tiempo nosotros del estudio defendimos que había dos modalidades dos modalidades, digamos, si se quiere, de prestación de tareas en este contexto. Uno era el teletrabajo propiamente dicho, que cuando la empresa se quería ahorrar costos, y otra era el home office, que como decías vos, estaba previsto más como un beneficio. De hecho, se negociaba con el empleador, bueno, miren, esta parte de eso vos podrás hacer home office y demás. Correcto. La realidad es que hoy, desde mi punto de vista, ya ese concepto fue perdiendo un poco de fuerza en los últimos años y ya la ley de teletrabajo le está por dar un tiro de gracia. O básicamente no lo hace esta ley, pero otros proyectos de ley de los cuales esta ley se abrevó, porque en realidad este proyecto fue una unión de varias propuestas que se habían presentado en los últimos días, se preveía que es aplicable a todo supuesto de teletrabajo, sea como teletrabajo me refiero al género y el home office como especie, sea total o parcial, o sea, digamos, esporádico, como ocurre muchas veces, que es como beneficio esporádicamente de trabajo. Bueno, la verdad es que la ley de teletrabajo hoy por lo menos no distingue, con lo cual va a ser aplicable a todas las situaciones. Ok, gracias. No, por favor. Por favor. Ahí Soledad Evangelista está consultando y dice, en medio de la cuarentena y siendo que seguramente esto siga por unos meses más, ¿a qué están obligadas las empresas en lo que respecta, por ejemplo, a beneficios perdidos provisoriamente, como por ejemplo el comedor? No, o sea, no hay ningún, yo no creo que en este contexto de aislamiento, donde, digamos, no fue una decisión de la empresa mandar a la gente a su casa y demás, sino en un contexto de pandemia, que la empresa tenga que compensar el servicio de comedor porque están teletrabajando. O sea, no es un teletrabajo opcional ni una decisión de política empresaria que la gente trabaje de sus domicilios, sino es una cuestión de política de salud establecida por la emergencia sanitaria, con lo cual no veo que los empleadores tengan que compensar este beneficio perdido provisionalmente, pero no por opción propia, por decisión propia. Silvia Vega consulta, ¿qué pasa si cuando termina el ASPO, el trabajador se niega a volver a trabajar en forma presencial? No, o sea, el ASPO establece, digamos, para empezar, el teletrabajo no es un derecho ni generó un derecho durante el ASPO. O sea, se acordó dentro del ASPO y en un marco de emergencia sanitaria, como vuelvo a repetir, que el trabajador preste servicio de su domicilio. Ahora, una vez que termine el aislamiento obligatorio, el trabajador tiene que volver a prestar tareas en modo presencial, y esta situación no generó de ningún modo un derecho adquirido al trabajador a continuar bajo la modalidad de teletrabajo. Con lo cual, si no quiere volver, se lo intimará que lo haga, y si no, se le considerará el curso de abandono de trabajo, o se le despedirá con causa, o se le contarán los días, o lo que sea, pero no hay un derecho adquirido, no generó un derecho adquirido a permanecer, a trabajar en su domicilio, como dijimos recién. Ni siquiera estamos hablando de trabajo, en este teletrabajo. En este contexto estamos hablando de un pseudo teletrabajo. Bien. Flor Massa dice, tengo una duda. Artículo 9, elementos de trabajo. Compensación por la utilización de herramientas propias. ¿Sería que si no le das una computadora al empleado, se la tenés que pagar? ¿Y la compensación de los gastos, qué gastos prevé? La compensación de los gastos no prevé ningún gasto, sino que lo deja librado a la negociación colectiva de acuerdo a la actividad. Es una de las cuestiones que a mí me parece discutible el proyecto. Ya dije al principio que no me parece mal la participación sindical, pero haber dejado lagunas legales a llenar por la negociación colectiva hace que aquellas empresas donde, no sé, el teletrabajo se ha desarrollado por personal fuera de convenio, no sepan cómo proceder.
Con lo cual, no está claro qué es lo que se debe compensar. Sí, volviendo a la pregunta inicial, sí, cuando se refiere a herramientas propias, sí, por supuesto. Si utiliza una computadora propia, se debe amortizar, o algún celular, lo que sea, se debe amortizar de alguna manera el hecho de que el trabajador esté disponiendo utilizando una herramienta propia para realizar trabajo. Vamos a habilitar el audio a Jorge Prudón. Jorge, fíjate que ahí podrías habilitar el audio y hacer la consulta que quieras. Si ahí me escuchan. Sí. Escuchamos. Bueno, buenas tardes. La pregunta se refiere a la post-pandemia, pero basado en la experiencia que tuvimos con la pandemia, ¿no? Por el tipo de trabajo de nuestra empresa, no nos conviene tener a los empleados de oficina 100% en teletrabajo o 100% en la oficina. Las dos cosas tienen ventajas que nos seducen, pero no necesitamos hacer un mix. ¿Eso está comprendido en la ley? Por ejemplo, hoy en día los tenemos divididos en 2 equipos que se alternan un día sí, un día no, en teletrabajo y en oficina. Y no sé si mantendríamos el mismo esquema, pero quizás nos convenga una semana sí, una semana no, o algo parecido. ¿Está previsto ese mix? ¿O si firmo con el empleado un contrato de teletrabajo, ya es rígido para teletrabajo 100%? No, de ninguna manera. Yo creo que está comprendido. Como creo que dije en las posiciones, y no lo digo ahora, una de las grandes cuestiones que yo veo en la ley, es una lástima que no lo prevea expresamente, porque en realidad ya desde la OIT y la legislación, y digamos no la legislación, ya de la OIT y ya la mayoría de los autores que analizan el teletrabajo hablan del régimen mixto como la mayor ventaja. O sea, digamos que es quizás a donde digamos, muchos de ellos entienden que debía apuntarse. Hubiera sido conveniente que la ley lo establezca expresamente con posibilidad, cosa de dejar una tranquilidad a los empleadores, pero claramente no solo no está prohibido, sino que para mí, o sea, no está prohibido, con lo cual está permitido, pero para mí es algo deseable, por ahí algo deseable, algo que muchas empresas analizan hacer, con lo cual hubiera sido conveniente que lo diga expresamente. Gracias. Javier Re nos cuenta que ellos trabajan en modalidad de teletrabajo desde hace 5 años, ya que la empresa funciona de esa manera. No tienen oficinas físicas, salvo coworking. Si tenemos cubierto en el contrato esto desde el inicio. En nuestro caso, ¿tendríamos que agregar al pago de los servicios extras como internet, silla, matafuego, etcétera? Sí, o sea, vamos a empezar. Sí, en realidad todos está previsto, digamos, no son muchos los empleadores que lo cumplen, pero en realidad que está previsto que hoy todos los empleadores que prestan servicios en modalidad de teletrabajo tengan que entregar esos elementos de protección al empleador, sin importar si es un beneficio, si lo hacen part-time, si la empresa está descentralizada y todos los trabajadores, o sea, descentralizó toda su producción y todos los trabajadores prestan servicios como la modalidad de teletrabajo, deben otorgarse esos elementos de protección que prevé la resolución de la superintendencia de riesgo de trabajo. Alfredo Longobardi dice, en caso de empleados fuera de convenio, sin sindicato, ¿cuál sería la forma de realizar los controles? La verdad que, vuelvo a lo que establecía, a lo que dije en su momento, y por ahí, perdón si soy reiterativo, lamento que la ley no sea más clara al respecto, espero que el decreto, un eventual decreto que lo reglamente, eche un poco de luz en estos aspectos, pero yo creo que hay que irnos a los principios generales, y los controles tienen que ser aquellos que no violen de cierta manera la intimidad de los trabajadores. O sea, por ejemplo, no está mal establecer un control de la jornada de trabajo, cierta productividad de los trabajadores. Ahora, tiene que ser llevado de tal manera que esto no genere daños psicofísicos al trabajador.
cuándo es un caso, cuándo es otro, y va a terminar dependiendo de lo que decida un juez en lo eventual. Pero bueno, hay ciertos controles que son básicos y que no creo que están cuestionando. O sea, establecer un control de jornada no genera violación del derecho de intimidad. Establecer ciertos controles sobre las tareas que desarrolla el trabajador no se viola el derecho de intimidad. Y ese tipo de cosas no generan, no creo que se viola la intimidad. Pero bueno, nada, se establecerá una política que yo lo que aconsejaría en esos casos es establecer una política clara, que la empresa va a ejercer estos controles, ya de cuestión tal que el trabajador ya de antemano sepa cómo va a hacer y con eso que, digamos, no pueda alegar después cierta violación de derechos. Bien. Pasamos a las últimas dos preguntas. María Soledad González dice, en el caso de que no se regule la duración de la jornada de trabajo, ¿cómo podríamos evitar que los trabajadores reciban consultas por parte de sus empleadores en cualquier horario, siendo que muchos trabajadores hoy se están quejando de que las comunicaciones se dan en cualquier horario? En realidad, bueno, eso es justamente lo que establece el derecho a la desconexión. Ahora, ¿cómo se puede hacer? Y va a ser un derecho que va a estar a favor del trabajador de poder apagar sus dispositivos en determinados fuera de a ver, si hoy estamos a la ley, fuera de su jornada de trabajo, termina la jornada de trabajo y tiene derecho a programar su teléfono de tal manera de no recibir mails, o tendrá derecho a desconectarse de los medios de comunicación internos de la empresa. Me parece, como dije yo, me parece una decisión un poco radical por parte de la legislación. Yo creo que, y repito lo que dije hace un momento, la legislación chilena de establecer 12 horas de conexión digital es mucho más clara al respecto, porque en el fondo son las 12 horas que el trabajador tiene derecho a descansar entre jornada y jornada, con lo cual uno dice, bueno, ¿sabes qué? Estas 12 horas yo no estoy conectado, no respondo mails y demás, y sería mucho más acorde a la legislación, sería aplicable a la legislación argentina. Consulta Claudia Chistoni, nos pregunta, ¿cómo funcionaría la reversibilidad en un sistema mixto o alternado de teletrabajo y presencial? ¿Cómo funcionaría la reversibilidad en un sistema mixto? La verdad que no está contemplado por la ley cómo funcionar la reversibilidad en esos momentos, en esos escenarios, perdón. Pareciera que entiendo yo que va a funcionar de la misma manera, o sea, donde el trabajador puede decir, bueno, yo quiero prestar bajo 100% a modalidad presencial. Hoy, si uno lee el artículo, es bastante radical y bastante categórico en ese aspecto. De todas maneras, yo no apostaría a que salga tal como está redactado, pues es uno de los elementos del proyecto que se espera que quede modificado en el Senado. Bien, cerramos con dos preguntas cortitas. Una de ellas es, ¿qué pasa si el trabajador se niega a firmar el acceso para controlar la información, siendo que la computadora no es de la empresa? ¿Es viable? No, si no es una computadora de la empresa, si lo que tú dices no es una computadora de la empresa, es más complicado si no se otorga la red. Yo creo que va a ser más complicado si acceder a toda la información de esa computadora. Sí se podría establecer una política, y en todo caso, si se niega a firmarlo, se puede comunicar por carta documento, por cualquier otro medio, una política donde diga si el software que vos usás en esa computadora, que sí, del cual la empresa es titular, sabe que yo tengo control y acceso a ese software, con lo cual las comunicaciones que vos quieras tener ahí tienen que ser laborales. Si tenés comunicaciones personales, yo voy a tener acceso a esas comunicaciones. No, Fede, estás muteado, me parece. Perdón, estaba muteado porque estaba escribiendo. Por último, tenemos a Lorena Macarino que dice, si pospandemia la empresa decide mandar a todos sus empleados a teletrabajar y cierra oficina, ¿el empleado puede reclamar volver a la oficina si no la hay? Ahí, cuando era de reversibilidad, la ley establece esa imposibilidad. En ese caso, hay un supuesto de imposibilidad, con lo cual, si cierra oficina, están todos teletrabajando.
no, ya no entraría a jugar ese derecho de reversibilidad que prevé la normativa. Ahora voy a dejar, para que quienes quieran, voy a dejar acá en el chat, que creo que se va a poder descargar, si me esperan un segundo. Acá está. El PDF. ¿Subió, Fede? No. Sí. Sí, teletrabajo más ahí proyecto. van a poder ver en el chat, si quieren, ahí dice teletrabajo más proyecto PDF, son el PowerPoint con el cual fuimos entrando a la charla. Basta con que cliquen ahí, se va a descargar de sus computadoras. Perfecto. Ahí recién también les agregué la dirección de nuestro blog, donde van a poder entrar y ver todas las noticias que tienen que ver con derecho laboral. Lo estamos actualizando diariamente. También les dejé el canal de YouTube, que se pueden suscribir para tener acceso a los cursos que vimos previamente, y también vamos a estar subiendo estos cursos y otros videitos en lo que estamos trabajando. Por último, ahí les estoy dejando el mail del estudio, donde si tienen algún tipo de consulta o duda, pueden comunicarse con nosotros a través de ese mail nosotros nos estaremos contactando con ustedes para poder solucionar el problema que tengan. Así Perdón, ahí voy a responder una última pregunta que me hace Jerónimo, que pregunta si, por más que no esté previsto la reversibilidad a favor del empleador, ¿qué pasa si el empleador notifica que tiene que volver al lugar de trabajo por una cuestión facultad de dirección y organización? En realidad, yo creo que en ese contexto, y si la ley no contempla la reversibilidad a doble vía, o sea, para el empleador, lo más probable es que el teletrabajador termine diciendo que hay un ejercicio abusivo del ius variandi. En ese sentido, nuestra ley lo encorseta bastante. O sea, si no va a estar, si no está expresamente previsto por la normativa, va a ser bastante difícil que un empleador pueda obligar a un teletrabajador a volver a una modalidad presencial en ese contexto. Yo lo que haría probablemente sea en un convenio individual prever esta facultad, de modo tal de poder agarrarme algo y decir, bueno, que estoy ejerciendo una facultad que preví en un convenio individual al principio, pero eso no garantiza de ninguna manera que después un juez entienda que hay un derecho abusivo del ius variandi. Jorge Prudón hace la pregunta final, si invitamos a algún senador a esta charla. Si invitamos a un senador, no hay ningún senador invitado que se sepa. Nadie se quiso subir, aparentemente. No. Bueno, muchas gracias por haber concurrido a la charla. Esperamos que vuelvan a todas las charlas que nosotros tenemos. Es un gusto siempre poder brindar estos espacios de comunicación con ustedes. Esteban, si querés. No, agradecer a todos su presencia. Hay algunos que están diciendo que no pudieron descargar el PDF. Si mandan a info@myabogados.com.ar y lo solicitan, se los mandamos sin problema. Bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima vez. Muchas gracias a todos.